El asesinato de la candidata panista a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca, Ivonne Gallegos, ocurrido en marzo pasado, refleja el caso más extremo de la violencia política contra las mujeres. La presencia de las mujeres a cargos de elección popular como gubernaturas, presidencias municipales y congresos está muy limitada, pero no por la falta de interés, sino a la violencia política en razón de género. El tema cultural es quizá el principal obstáculo que enfrentan las mujeres para poder tener mayor presencia en los cargos de elección popular. Habla para Radio Educación Tania Martínez, coordinadora del Programa de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Los espacios de toma de decisión y los espacios en la vida pública y política, como es este caso en torno a los derechos políticos y electorales, se quiere seguir entendiendo como si fueran exclusivos de hombres. Y no es así. Entonces, entre los obstáculos más importantes están los culturales. Incluso es uno de los tipos de violencia política en razón de género, la simbólica. El que tú le digas a una mujer en una reunión, por ejemplo, están las y los políticos, y entonces le dicen a ellas, prepárate el café, ¿no? Sírvenos el café. Cuando ese tipo de violencia no la dirían contra sus compañeros, hombres. Entonces, es desde lo cultural, pero eso se manifiesta de diferentes formas cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se manifiesta también en amenazas directamente a ellas, a sus familiares, violencia sexual, violencia económica, incluso cuando ya están en cargos, no les entregan los fondos para que hagan las actividades correspondientes a ese cargo. Incluso ha habido ocasiones también en los que se llegan a asesinatos. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en poco más de un año, del 14 de abril de 2020 al 21 de abril de 2021, se han presentado 73 quejas, denuncias o vistas en material de violencia política contra las mujeres en razón de género. Otros datos de especialistas en el tema señalan que en 2018, 16 candidatas fueron asesinadas y al menos 106 reportaban distintas formas de violencia política. 43 de ellas fueron amenazadas y se registraron 9 atentados contra sus familiares cercanos. Conocer estas estadísticas, entre otros temas, son necesarios para visibilizar más la violencia contra las mujeres en sus aspiraciones políticas. Habla Tania Martínez. Sí tenemos que utilizar violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué? Porque es diferente a la violencia política. La violencia política es en general, la violencia política es para hombres y mujeres, pero la violencia política contra las mujeres en razón de género, todo este concepto es específico hacia las mujeres, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y porque, de acuerdo con algunas ideas, por el simple hecho de ser mujeres no tendrían que tener acceso a estos espacios públicos y políticos. Es necesario, por ejemplo, también en las reformas del año pasado se hablaba de crear una base de datos que tuviera información general sobre estos actos, pero hasta ahora solo contamos con el de personas sancionadas. Y eso está bien, y es un avance. Nos sirve de mucho para saber en dónde pasa generalmente esta violencia, a quién le pasa, si a las mujeres de entre 20 y 25 o a las de 40 y 45, qué tipo de violencia, ¿sabes? Estamos dejando de ver muchísima parte de este fenómeno y al no verlo, no podemos crear estrategias que realmente funcionen para resolverlo. Los partidos políticos empezarán a actuar pues a la altura de sus responsabilidades y de sus obligaciones públicas para erradicarla y prevenirla. Otro de los obstáculos que enfrentan las mujeres en su carrera política tiene que ver con las trabas que enfrentan de sus propios partidos políticos. Ante esta situación, muchas de las mujeres agredidas no conocen el proceso para denunciar que son víctimas de violencia política en razón de género. Escuchemos al especialista en el tema. Muchas de las mujeres que son violentadas no conocen el proceso para denunciar o no conocen cuáles actos califican como violencia política en razón de género. Otro obstáculo es que las instancias, desde los partidos políticos, que son quienes tienen una responsabilidad primordial en prevenir y erradicar esta violencia, no tienen algunos de ellos, por ejemplo, protocolos para atenderla o no conocen tampoco qué actos son violencia política en razón de género. Y lo mismo con otras instancias relacionadas a su atención y resolución. Fue en abril del año pasado cuando se publicó la reforma a la Ley sobre Violencia Política en Razón de Género, la cual garantiza la plena participación de las mujeres en los asuntos públicos de nuestro país, en un ambiente libre de violencia política en su contra.
por el solo hecho de ser mujeres. Sin embargo, la situación es difícil para las mujeres en algunas comunidades indígenas, donde no se logra avanzar en la paridad de género. Escuchemos a Tania Martínez, investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. No se ha logrado avanzar hacia este reconocimiento pleno de los derechos humanos, que hay que decirlo, los derechos políticos y electorales son parte de los derechos humanos de todas las personas, pero bueno, en este caso de las mujeres, no se ha reconocido todavía de manera plena en algunas comunidades indígenas. Incluso, por ejemplo, en las reformas del año pasado, en torno a violencia política contra las mujeres en razón de género, se señala de manera específica que las comunidades que tienen sistemas normativos indígenas deben de avanzar también hacia la paridad de manera paulatina, porque también es un proceso cultural y social, pero tienen como límite hasta 2023. Y esto también deja ver cómo sigue siendo aún hoy un tema pendiente y un tema necesario de abordar, sobre todo en estos contextos. Por último, Tania Martínez, coordinadora del Programa de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, hizo un llamado a las mujeres para que ingresen a la página electrónica mujeresalpoder.mx, donde podrán recibir orientación y conocer los procesos para denunciar que fueron víctimas de violencia política en razón de género. Conozcan la página mujeresalpoder.mx, porque ahí tenemos una ruta de denuncia de violencia política contra las mujeres en razón de género. La pueden usar directamente las víctimas o quien atestiguó esta violencia, y cuenta con 3 vías, que es la de partidos políticos, la penal, que es la en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y la administrativa, que es en el INE, y en esta brindan medidas cautelares de manera inmediata. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.